la llamada de 911, te quedas, Sí, el funcionario. hubo dos llamadas y la segunda te quedas, Sí, la segunda llamada es que se nota verdaderamente lo trágico que se puso la situación muy, muy rápidamente, porque obviamente cuando se filtra el aire, el nitrógeno líquido, se vaporiza en un gas inodoro que es capaz de desplazar todo el oxígeno, entonces eso causa muerte casi inmediata. Entonces fue una situación muy, muy trágica que fue causada por esa filtración del nitrógeno líquido en la compañía. Lo que pasó es cuando se escapa el aire, ese, perdón, ese aire se vaporiza en un gas que no se puede oler. Entonces eso que causó que las personas respiren ese aire y básicamente eso les frisa, ¿no? Entonces es una situación mortal que sucede casi inmediatamente, que no puedes olerla, no te das cuenta de lo que te está pasando hasta que es muy tarde. ¿Nos puedes explicar qué es el Workers' Comp, Tony? Sí, o sea, hay dos cosas por separadas. O sea, OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, hace una investigación cuando ha habido un accidente dentro de una planta de este índole. Y habían ya tenido ciertas investigaciones esta compañía, esta planta, nunca a este nivel y nunca por esto, pero esa organización hace una investigación. Ujú. Fuera de eso, cualquier empleado que se accidenta y tiene daños corporales mientras está trabajando, esa persona está cubierta por lo que se llama Workers' Compensation, Ujú. que es una aseguranza del empleador que básicamente le paga o le da una compensación financiera a los empleados que tienen accidentes en el trabajo. Claro. Ahora, el empleado generalmente no tiene que comprobar que no tuvo la culpa a lo diferente de, por ejemplo, un accidente automovilístico, cualquier caso de negligencia. Uno tiene que comprobar que la otra persona actuó de una manera no razonable. Cuando el accidente ocurre en un lugar de empleo, el empleador no tiene que, o sea, el empleado, mejor dicho, no tiene que comprobar que fue la culpa del empleador. Pudo ser la culpa del mismo empleado que se tropezó, que no estaba prestando atención, pero si se accidenta dentro del trabajo, esta aseguranza le cubre. Exacto. Ok. Ese es para proteger a los empleados, pero te limita a lo que puedes recibir en compensación. O sea, te da la compensación casi inmediata sin tener que comprobar que tú no tuviste la culpa, pero te limita a lo que puedes recuperar. Entonces, un caso de Workers' Compensation, nunca vas a recuperar lo que generalmente podrías recuperar en un caso de negligencia ordinaria. Claro. Y ese es el toma y da de este sistema, ¿no? Que protege al empleado, pero también limita lo que el empleado puede conseguir. O sea, le pagan el tiempo que pierde del trabajo, le pagan un porcentaje de su sueldo, le pagan todas las cuentas médicas y en el momento que el empleado llega a recuperación médica máxima, le dan una indemnización por eh, cualquier cosa que le pasó al individuo. Y, Pero eso tiene y hay como limitaciones. un Ahora, tabulador, ¿verdad? Hay como un tipo... correcto, cada parte del cuerpo tiene una asignación de número de semanas. Ujú. Y yo no hago ese tipo de trabajo aquí en Atlanta, lo hacía hace muchos años en Carolina del Sur, pero cada parte del cuerpo tiene asignada ciertos números de semanas. Por ejemplo, una mano puede ser 100 semanas, no estoy seguro del número de Sí, semanas, un ¿no? Pero por ejemplo. un ejemplo, puede ser 100 semanas. Entonces, si después de un accidente en el trabajo, tu médico dice que has perdido el uso del 30% de la mano, lo que eso significa es que de indemnización te van a dar el 30% del número de semanas que tiene la mano. En Exacto. ese ejemplo que te di, si son 100 semanas, que no sé cuántas son, pero asumamos que sean 100, Sí. entonces te darían 30 semanas de lo que generalmente, del porcentaje que ganabas, y eso es lo que te dan de compensación. Y así es como funciona el caso de Workers' Compensation. También hay límites lo que pueden cobrar los abogados. Los abogados solo pueden cobrar el 25% en casos de Workers' Compensation, a diferencia de un caso de negligencia normal, donde generalmente se cobra un tercio o 40% si tiene que ir a juicio. Claro. Ok, y por ejemplo, en esta situación, si se llegase a comprobar que hay un caso de negligencia, que lo
bueno sería es que tuvieran, o sea, que quien sea la compañía que asegura esa compañía, vaya, quienes sean la compañía aseguradora que asegure a esta compañía, pues que sean, vaya, que paguen a una indemnización o compensación a las víctimas. Lo padre sería también es que, o sea, en alguna forma, que deje un precedente, Tony, para que, ya ves con los apartamentos, ya le están poniendo más atención en los últimos años en las compañías de apartamentos, ¿verdad? Correcto. Porque ya los están, pues, como abogados como tú los están demandando fuertemente cuando hay toda esta negligencia de seguridad y demás. Y ya están poniendo más atención. Esta compañía procesadora de pollos ya tenía muchas quejas. Y esto que estaban haciendo, y ahorita si lees todas las noticias todos los días, todo lo que están encontrando, prácticamente era un accidente que se venía, por lo que ves. Ahora, pero lo interesante aquí, Eddie, es que aunque el empleador, o sea, un empleado no puede enjuiciar a su empleador por negligencia, muchas veces hay terceras partes que causan esos accidentes. Tengo entendido que la mayor parte del sistema de nitrógeno líquido interior-exterior de la planta se instaló y lo pusieron en servicio en las últimas 4 o 6 semanas. Uh-huh. Entonces, si una compañía X, que no es el empleador, una tercera compañía, instala ese sistema y si lo instaló de una manera negligente, si esa negligencia causa la muerte o el daño corporal a un individuo, el individuo tiene el derecho de enjuiciar a la tercera parte. Sí. Mientras que no tiene el derecho de enjuiciar al empleador, sí tendría el derecho de enjuiciar a la tercera parte. En otras palabras, es muy posible, si no probable, que las personas que tuvieron esos daños tengan el derecho de entablar una demanda contra las compañías que instalaron el sistema de nitrógeno líquido, porque es muy posible que lo hicieron de una manera negligente. Y ahí ya no habría esa limitación que generalmente tienen en un caso laboral de derecho de Workers' Compensation. Entonces, un trabajador no podría, por la negligencia de cualquier tipo de operación en una empresa, en una compañía como esta, el trabajador no puede demandar por negligencia, no puede tener ningún beneficio por negligencia. Correcto, eso que se llama el Workers' Comp Bar, o sea, esa ley del trabajador, que compensación al trabajador, prohíbe al trabajador a enjuiciar a su empleador, pero no prohíbe que el trabajador enjuicie a una tercera parte que hizo algún trabajo negligente. O sea, en este caso, por ejemplo, es uno de esos casos muy claros que mientras que el trabajador solo puede enjuiciar al empleador bajo el sistema de Workers' Compensation, sí podría enjuiciar a esta tercera parte por haber puesto este sistema de una manera negligente que causó que este líquido de nitrógeno se esfume, ¿no? Entonces ahí sí tendrían un caso contra ellos. Exacto, y podría la compensación ser bastante más que lo que da el Workers'. Muchísimo más grande, obviamente. Entonces, aquí lo importante es que, y en esto sí puedes tú ayudar, es en tomar un caso, si hay una negligencia de un tercero, aquí lo que yo veo y lo que es preocupante es que tiene que ser una firma de abogados que sabe cómo investigar estos casos. Claro, porque esos casos toman bastante investigación, son bastante caros porque tienes que tener expertos, ¿no? Pero tienen que tener cierto conocimiento para llevar ese tipo de casos. Esto no es como cualquier caso normal de un accidente automovilístico que te dan por detrás. Es un caso mucho más complejo que conlleva expertos, tienes organizaciones gubernamentales que han hecho investigaciones, tienes compañías de seguro que han hecho investigaciones. Entonces es muy importante de tener a alguien que sepa lo que está haciendo para llevar en nuestros casos. ¿Cuánto crees que pueda costar a un abogado, a una firma de abogados, para ti, sin saber que puedas ganar o no? ¿Cuánto te puede costar ayudarle a lo mejor a una o dos, tres familias? No, eso dependiendo del monto de expertos que se tiene que contratar, eso puede ser un costo de $75 a $200,000. Exacto. Sí. Que obviamente si uno no gana, no requiere que el cliente le devuelva ese dinero. O sea, no, el cliente nunca paga ese dinero, ¿verdad?
El cliente, bueno, no lo paga de su bolsillo, lo paga si se recupera al final del caso. Exacto. En otras palabras, si yo tengo un caso que he gastado 100,000, 200,000 dólares en gastos de representación, si yo llegara a perder ese caso, el cliente no me tendría que pagar ese dinero. Pero si sí ganamos el caso, obviamente ahí ya el cliente ya sería responsable por reembolsar esos gastos de representación. Lo cual, pues, lo harían pero sumamente felices porque obviamente Claro, van a ganar mucho más. Un caso así, Tony, en el ¿qué valor crees que pueda tener para las familias? Bueno, para las personas que fallecieron, esos casos obviamente son casos multimillonarios, porque obviamente son empleados, gente joven que falleció. Entonces estás hablando no solo del gasto, de la pérdida económica, de lo que la persona pudo ganar durante su vida, sino en el estado de Georgia también es el valor de la vida para la persona. Sí. En otras palabras, y el jurado llega a determinar cuál es ese valor. O sea, puede ser un caso de, si llega a jurado, puede ser un caso de 10, 15, 20 millones de dólares por el valor de la vida de una persona, que es lo que generalmente los jurados hacen, es evalúan qué tipo de vida tuvo la persona, si, o sea, era buena persona, si trabajaba, cuál fue las pérdidas económicas, y ahí es cuando los fallos llegan a ser bastante grandes. Tony, pues algo más que podamos agregar a nuestro contenido en hablando de la ley que creas que podrías compartirnos. Sí, no, siempre lo que yo le digo a la gente es cerciórense bien, ¿no? Cuando están buscando una representación legal, que el abogado que están escogiendo tenga el conocimiento y tenga el historial para decirles que sí ha llevado un caso a juicio, porque la gran mayoría de abogados que dicen ser abogados de lesiones personales no verdaderamente son personas que generalmente llevan los casos a juicio. Entonces las compañías de seguros saben quiénes son sus abogados y saben a quiénes les pueden ofrecer menos el 10% del valor real del caso, porque saben que esos abogados nunca van a ir a juicio. Exacto. Mientras que nosotros regularmente vamos a juicio, estamos dispuestos a ir a juicio. Como sabes, yo fui juez por casi 10 años, entonces esos abogados conocen que yo no voy a tomar un monto que no sea justo para mi cliente y vamos a seguir peleando el caso. Porque hay muchas personas que dicen ser abogados, litigantes, que van a juicio, pero la realidad es que no lo hacen muy a menudo y no le consiguen la mejor compensación posible para sus clientes. Y eso es muy, muy importante. Y porque muchas veces ni saben que tienen la capacidad de tener ese derecho de ir contra la tercera parte. Por ejemplo, el ejemplo que hemos estado hablando, estos muchachos, si van a un abogado de Workers' Compensation, quizás ni les diga que tienen la capacidad de ir contra una tercera parte para hacer un juicio y conseguir una indemnización de una tercera parte. Muchas veces los abogados ni se dan cuenta de eso y pierden el derecho de entablar una demanda. No sé si habíamos hablado, no hace mucho, me llegó un caso de un muchacho que había llegado a un arreglo con la compañía de seguros de un carro y nosotros comenzamos a investigar el caso bien y vimos que la llanta se había pelado, que había causado la muerte de 4 individuos. Sí. Y un caso que él ya lo tenía por perdido y ya que no le iba a sacar más dinero, me lo mandó así para que yo investigue un caso contra el Departamento de Transporte por cómo estaba los cables, ¿no? Esos a veces que ves en las carreteras. Sí. Y cuando nosotros comenzamos a hacer la investigación bien, nos dimos cuenta que había sido que la razón por la cual había causado el accidente fue porque la llanta de uno de los vehículos se peló. Y entonces tenemos un caso por productos defectuosos contra el fabricante de la llanta. Y ese caso va a ser un caso multimillonario por algo que el abogado ni se dio cuenta, que ni se enteró que tenía ese caso. Fíjate, y todo es investigación. Una vez más, hace rato te decía, cuando si empiezas a investigar, si sabes como abogado qué documentos y qué records, vamos a decirlo así, qué información, records, yo creo que también en español se entiende bien. ¿Qué récords preguntar? ¿Qué récords? O sea, yo me quedo sorprendido de todas las cosas que tú encuentras, que los emails, esos emails que encontraste para la investigación del caso de los departamentos donde se demostraba con ese correos electrónicos que les importaba un bledo la gente que vivía ahí.
Entonces con eso Claro. te los ensamblaste y todo y Sí, cuando pides los récords de cuántas horas ha dormido ha descansado el chofer del camión que el causó camionero, la claro. muerte de quién sabe cuántas personas. Y cuando encuentres encontrar todos esos récords, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho saber lo que estás haciendo. Oye, Tony, hay algo. Sí, pero que le da una mejor compensación para el cliente, ¿no? Exacto. Tu vida puede cambiar por la negligencia de otro. Mi hermano tuvo un accidente de motocicleta donde sufrió graves lesiones en todo su cuerpo y no ha podido seguir trabajando. Gracias al abogado Tony del Campo pudimos obtener una compensación económica con la que pagamos todas las cuentas médicas y además pudo comprar su casa. En Del Campo y Grayson ayudamos a víctimas de lesiones personales y a sus familias, luchando siempre por la mejor compensación posible. Cuando las cuentas médicas son altas, usted cuenta con Tony del Campo.